El silencio llegó demasiado tarde para salvar a Samir. Zahra lo encontró una mañana de agosto, cuando el sol de Beirut entraba oblicuo por la ventana del baño, iluminando el agua rojiza que se desbordaba de la bañera. Tenía 12 años y en ese momento aprendió que hay silencios más terribles que cualquier grito, el silencio de un hermano que eligió callar para siempre las voces que solo él podía escuchar. Pero para entender por qué un chico de 15 años prefirió ahogarse antes que seguir escuchando, debemos retroceder 3 semanas, cuando los F-16 israelíes comenzaron a escribir su sinfonía de muerte sobre el cielo libanés. Era julio de 2006. La familia Hariri vivía en Daye, el suburbio sur de Beirut que el mundo conocería pronto como el bastión de Hezbollah, pero que para Zahra era simplemente casa. Su apartamento en el 4º piso del edificio Al-Nour albergaba a 6 personas, sus padres, Khalil y Amira, su hermana mayor Leila de 17, Samir de 15, Zahra de 12, y el pequeño Hassan de 5. Samir era el músico de la familia. A los 15 años, sus dedos danzaban sobre las cuerdas del oud con una gracia que hacía llorar a su abuela. Tiene oídos de ángel, decía ella. Escucha notas que otros no pueden percibir. Era verdad. Samir podía afinar un instrumento con precisión matemática, distinguir cuartos de tono que escapaban a oídos ordinarios. Su profesor de música en el conservatorio decía que tenía potencial para ser uno de los grandes. Tus oídos son un regalo de Dios, le repetía. Un regalo que se convertiría en maldición. La guerra comenzó un jueves. Zahra lo recordaba porque era el día que Samir tenía ensayo con su banda. Habían formado un grupo con amigos del barrio, mezclando música tradicional árabe con ritmos modernos. Soñaban con tocar en el festival de Baalbek algún día. Volveré tarde, dijo Samir esa mañana, cargando su oud en el estuche acolchado que había ahorrado meses para comprar. Ten cuidado, advirtió Amira, como siempre. Pero era una advertencia rutinaria, el tipo de cosa que las madres dicen sin pensar. Nadie imaginaba que en pocas horas, cuidado se convertiría en la palabra más inútil del vocabulario. Los primeros bombardeos llegaron al mediodía. Zahra estaba ayudando a su madre a preparar el almuerzo cuando el mundo tembló. Los platos saltaron de los estantes. El edificio se meció como un barco en tormenta. Al pasillo, gritó Khalil. Era el lugar más alejado de las ventanas, el protocolo que todos en Líbano conocían de guerras anteriores. Se acurrucaron juntos, Khalil abrazando a Hassan, Amira cubriendo a las niñas con su cuerpo, todos preguntándose dónde estaba Samir. Debe estar en el sótano del centro cultural, dijo Leila, tratando de calmar a su madre. Es un lugar seguro. Pero en Daye, en julio de 2006, no había lugares seguros. Los bombardeos continuaron toda la tarde. Cada explosión sacudía el edificio hasta sus cimientos. Hassan lloraba sin parar, sus sollozos mezclándose con el sonido de las sirenas y los gritos distantes. Samir llegó al anochecer, cuando hubo una pausa en los ataques. Entró por la puerta como un fantasma, su ropa cubierta de polvo, el estuche de oud abollado pero intacto. Gracias a Dios. Amira lo envolvió en un abrazo que podría haber roto costillas. ¿Dónde estabas? ¿Estás herido? Estoy bien, dijo Samir, pero algo en su voz no sonaba bien. El centro cultural ya no existe. Tuvimos que correr. Ahmad no fue lo suficientemente rápido. Ahmad, el baterista de la banda. 16 años, una risa contagiosa, sueños de estudiar ingeniería. Lo siento tanto, Habibi, susurró Amira. Samir no respondió. Se sentó en un rincón, abrazando su oud como si fuera lo único real en un mundo que se desmoronaba. Esa noche, mientras la familia trataba de dormir en el pasillo, Zahra notó que Samir se cubría los oídos con las manos. Pensó que era por las explosiones distantes. No sabía que ya había comenzado. Los días siguientes fueron un borrón de terror y supervivencia. Sin electricidad, sin agua corriente la mayor parte del tiempo, racionando comida mientras los bombardeos convertían barrios enteros en escombros. El edificio de al lado fue alcanzado el tercer día. Los Hariri sintieron como su propio hogar se estremecía con el impacto, escucharon los gritos de los vecinos atrapados. Deberíamos irnos, sugirió Leila. Ir al norte,
Con la tía Mona. ¿Con qué gasolina?, respondió Khalil amargamente. ¿Por qué carreteras? Están bombardeando todo lo que se mueve. Atrapados. Como ratones en una caja que alguien sacudía por diversión. Fue en el quinto día cuando Zara notó que algo andaba muy mal con Samir. Estaba sentada cerca de él en el pasillo cuando lo vio golpearse la cabeza contra la pared. No fuerte, sino rítmicamente, como siguiendo un compás que solo él escuchaba. «Samir, ¿qué haces?» Él la miró con ojos vidriosos. ¿No los escuchas? ¿Escuchar qué? Los gritos. No paran. No paran nunca. Zara escuchó. Solo había silencio relativo, el tipo de silencio tenso entre bombardeos. No hay nadie gritando, Samir. El río, un sonido sin alegría. Claro que sí. Ahmad grita. La señora Khoury del tercer piso grita. El bebé del edificio de al lado grita. Todos gritan. Todo el tiempo. Un escalofrío recorrió la espalda de Zara. La señora Khoury había muerto el día anterior cuando un misil alcanzó su apartamento. El edificio de al lado había colapsado completamente. No había supervivientes. Samir, ellos ya no están. Por eso gritan, dijo él simplemente, y volvió a golpear su cabeza contra la pared. Amira y Khalil trataron de ayudarlo. Le hablaban suavemente, le aseguraban que era el trauma, que pasaría. Pero Samir se deterioraba cada día. Dejó de comer. Dejó de dormir. Se sentaba con las manos presionadas contra los oídos, meciéndose hacia adelante y atrás. Los doctores dicen que puede ser trauma acústico, explicó Khalil después de una arriesgada visita a la clínica que aún funcionaba. El estruendo de las explosiones puede dañar el oído interno, causar tinnitus, alucinaciones auditivas. ¿Se curará?, preguntó Leila. Khalil no respondió, lo cual era respuesta suficiente. Una noche, durante un bombardeo particularmente intenso, Samir comenzó a gritar. No de miedo, sino como respondiendo a algo. Ya voy, gritaba. Ya voy, Ahmad. Espérame. Tuvieron que sujetarlo para que no corriera hacia la puerta. No hay nadie ahí, hijo. Khalil lo sacudía. Ahmad está muerto. Todos están muertos. Samir lo miró con lástima infinita. Por eso necesitan que vaya con ellos, baba. Están solos. Están asustados. Los niños no deberían estar solos cuando tienen miedo. Después de ese episodio, comenzaron a vigilarlo por turnos. Pero, ¿cómo vigilas a alguien las 24 horas cuando las bombas caen y el mundo se desmorona? ¿Cómo proteges a alguien de voces que solo él escucha? Zara tomaba el turno de madrugada. Se sentaba junto a su hermano mientras el resto de la familia dormía exhausted. A veces él parecía casi normal, hablándole de Loud, de la música que compondría cuando la guerra terminara. Haré una sinfonía, decía. Sobre los sonidos de Beirut. No estos sonidos, los otros. El llamado a la oración mezclándose con las campanas de las iglesias. Los vendedores ambulantes. Las risas de los niños en la playa. ¿Te acuerdas de cómo suena la risa en la playa, Zara? Sí, mentía ella, porque ya no recordaba ningún sonido que no fuera explosiones y llanto. Yo tampoco, admitía Samir. Solo escucho los gritos. El alto el fuego llegó después de 33 días. Un silencio repentino y sospechoso cayó sobre Beirut. Los Hariri, como miles de familias, emergieron de sus refugios improvisados, parpadeando en la luz del sol como criaturas subterráneas. El vecindario era irreconocible. Edificios enteros habían desaparecido, dejando solo montañas de escombros. El aire olía a muerte y concreto pulverizado. Sobrevivimos, dijo Amira, y sonaba más a pregunta que a afirmación. Pero no todos habían sobrevivido intactos. En los días siguientes, mientras Beirut comenzaba el largo proceso de contar sus muertos y reconstruir, Samir empeoraba. El silencio de las bombas no había traído silencio a su cabeza.
Al contrario, sin el ruido externo para enmascarlas, las voces se volvieron más fuertes. Lo encontraban en lugares extraños, hablando con gente que no estaba ahí. En el sitio donde había estado el centro cultural, sentado entre los escombros, tocando su oud para una audiencia de fantasmas. En el cráter donde había estado el edificio vecino, cavando con las manos ensangrentadas, insistiendo en que podía escuchar al bebé llorar. «Necesita ayuda profesional», dijo una trabajadora social que visitó a la familia. «Hay programas para trauma de guerra». Pero las listas de espera eran interminables. Medio Líbano necesitaba ayuda para trauma de guerra. Intentaron remedios caseros. Té de hierbas que la abuela juraba que calmaban los nervios. Oraciones. Música suave para dormir. Nada funcionaba. Las voces seguían ahí, implacables. Una noche, Zara despertó y encontró la cama de Samir vacía. Lo buscó por todo el apartamento, el pánico creciendo con cada habitación vacía. Lo encontró en el balcón, parado en el borde, hablando con el vacío. «Ya voy», decía. «Solo déjame despedirme». «Samir». Zara corrió hacia él, agarrando su camisa. «¿Qué haces?» Él la miró con infinita tristeza. «Tengo que ir, Zara. No dejan de llamarme. Cada noche son más. Todos los que murieron. Todos me necesitan». «No, no te necesitan. Yo te necesito. Mamá y Baba te necesitan. Estamos vivos, Samir. Nosotros estamos vivos». Por un momento, pareció verla realmente. Su hermano volvió a sus ojos. «Pero yo no», susurró. «Yo morí con ellos. Solo que mi cuerpo no lo sabe todavía». Lo convenció de volver adentro esa noche. Pero Zara sabía, con esa claridad terrible que a veces tienen los niños, que era solo un aplazamiento. Comenzó a seguirlo a todas partes. A los 12 años, se convirtió en la sombra de su hermano, su guardiana silenciosa. Lo veía tomar sus medicamentos, pastillas que los doctores decían que ayudarían pero que solo lo volvían más ausente. Lo veía luchar contra las voces, golpeándose los oídos hasta que sangraban. «¿Por qué no se callan?», le preguntó una vez, lágrimas corriendo por su rostro. «Les digo que los escucho, que sé que están ahí. ¿Qué más quieren?». Zara no tenía respuesta. ¿Qué quieren los muertos de los vivos? ¿Compañía? ¿Justicia? ¿O simplemente no estar solos en la oscuridad? La mañana del 18 de agosto amaneció calurosa y húmeda. Zara despertó con una sensación de malestar que no podía nombrar. La cama de Samir estaba vacía, pero eso no era inusual, a menudo vagaba por la casa en las madrugadas. Lo buscó en sus lugares habituales. El balcón. La cocina. El rincón donde guardaba su oud. No estaba. La puerta del baño estaba cerrada. Zara tocó suavemente. «¿Samir? ¿Estás ahí?» Silencio. «Samir, abre. Por favor». Nada. Con el corazón martilleando, corrió a buscar a sus padres. Khalil rompió la puerta con el hombro. El grito de Amira fue algo que Zara llevaría para siempre. Un sonido que no parecía humano, que contenía todo el dolor de una madre viendo a su hijo flotando en agua teñida de rojo. Samir parecía pacífico. Por primera vez en semanas, su rostro estaba relajado. Sin dolor. Sin lucha. Solo quietud. En el borde de la bañera, había dejado una nota. Una sola línea con su hermosa caligrafía de músico. Por fin, hay silencio. Los días siguientes fueron un borrón de dolor y rituales. El funeral, donde medio barrio vino a llorar al chico del oud de oídos de ángel. Las condolencias vacías. Los susurros sobre el pecado del suicidio, acallados por miradas furiosas de Khalil. Zara no lloró. No durante el funeral, no durante los días de luto. Algo dentro de ella se había cerrado, como una puerta que no sabía cómo volver a abrir. Fue semanas después cuando finalmente se rompió.
Estaba limpiando la habitación que había compartido con Samir cuando encontró una grabación. Él había estado documentando los sonidos de la guerra, planeando usarlos en su sinfonía algún día. Presionó play. Primero, solo estática. Luego, la voz de Samir, tranquila y profesional. 12 de julio, primer día de bombardeos. Frecuencia aproximada de explosiones, una cada 3 minutos. Seguían sonidos de explosiones distantes, sirenas, gritos. Pero entonces, algo más. Samir hablando de nuevo, pero diferente. ¿Los escuchas, Zara? Sé que algún día escucharás esto. Los escucho todo el tiempo ahora. No en mis oídos. En mi cabeza. En mi sangre. En mis huesos. Ahmad dice que la música continúa donde estamos. Dice que no duele. Dice que la grabación se cortaba ahí. Zara lloró entonces. Lloró por el hermano que había sido demasiado sensible para este mundo brutal. Lloró por los oídos que escuchaban demasiado bien, que no pudieron filtrar el horror. Lloró por todas las sinfonías que nunca compondría. Años después, Zara se convirtió en terapeuta especializada en trauma de guerra. En su oficina en Beirut, ayuda a otros que escuchan voces, que cargan fantasmas, que luchan por encontrar silencio en un mundo ruidoso. En la pared, tiene una foto de Samir con su oud. Debajo, una placa pequeña, para los que escuchan demasiado. Porque esa es la verdad que aprendió aquella mañana de agosto. En la guerra, no son solo las bombas las que matan. A veces, es la sensibilidad. A veces, es escuchar demasiado bien en un mundo que grita. A veces, el silencio llega demasiado tarde. Y a veces, los que más amamos eligen el silencio permanente sobre una sinfonía de fantasmas que solo ellos pueden escuchar. Cada año, en el aniversario, Zara toca una grabación del oud de Samir. Las notas flotan sobre Beirut reconstruido, una melodía para los muertos y los vivos, para los que se fueron y los que se quedaron a recordar. Es su forma de decirle que finalmente entiende. Algunos llevan la guerra en los cuerpos. Otros la llevan en la mente. Pero Samir la llevaba en los oídos, y esa fue su maldición y su final. El silencio que buscó lo encontró. Pero dejó ecos que reverberan todavía en los corazones de quienes lo amaron, recordándoles que en la guerra, los oídos de ángel pueden ser la maldición más cruel de todas.